¿Cómo nos ha ido? Fíjense que ahorita queríamos platicar un poquito de, pues, acontecimientos de culturas que han ido, pues, desfasándose, se han ido perdiendo a través del tiempo. Y ahorita nos gustaría, pues, hablar un poquito de Tartaria, la gran Tartaria. Tartaria Magna, que es el nombre por el que se conoce en Europa desde la Edad Media hasta el siglo XIX, a una gran extensión de tierra del centro y noreste de Asia, que iba desde el mar de Caspio hasta los montes Urales. Todo lo que es el Océano Pacífico, y que estaba habitada por varios pueblos túrgicos y mongoles, a los que generalmente llamaban tártaros. Incluía lo que en la actualidad se le conoce pues como Siberia, extremos del oriente ruso, Turquestán, incluido el Turquestán oriental, la Gran Mongolia, Machurria y ocasionalmente también el Tíbet. Esta porción de la que hemos estado comentando, que lo hablamos cuando estábamos hablando de Rusia, de todo eso, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos viendo la historia de Rusia, todo esto, pues esta situación en la que todos estos pueblos se han ido integrando en todos los mapas y textos europeos, pues datados de entre los siglos pues 16 y principios del 19. Tartaria era el nombre genérico de los extensos territorios de Siberia y el extremo oriental ruso. Tomaba su nombre de los tártaros, nombre que se asignaba al occidente en los pueblos mongoles. El término pues fue cayendo en desuso a medida que el imperio ruso se expandía hacia el este y Siberia era más conocida en Europa. Todo este mapa de Kari, uno de los más complejos mapas que está en esa región, es el diseñado en 1806 por el cartógrafo británico John Kari, en el que se sintetizaba el conocimiento de toda Asia Central. Según los más frecuentes autoridades, decir que todos estos datos que se aportaban a Occidente por los misioneros jesuitas, todos esos viajeros, todos esos comerciantes y muchos de ellos franceses, tanto rusos y persas, todo hasta finales del siglo XVIII. En el mapa pues muestran todos los espacios comprendidos que habíamos comentado, todo lo del mar Caspio y Japón hacia el este, y desde el Golfo de Obi hasta la India, Birmania y las Filipinas, en todo este sentido de norte y sur. Tartaria aparece dividida en las regiones cuyo apelativo pues denotaba la ubicación geográfica y el estado que ejercía la soberanía sobre el territorio. Todo lo que es Asia, la Tartaria moscovita y Tartaria rusa, actualmente Turquestán, corresponden a Siberia occidental. En Tartaria de China o de Katai es el Turquestán oriental actualmente. Oriental o el de Mongolia interior y el de la Manchuria del mapa. Las conclusiones equivocadas, erróneas del Japón, mientras que se llamaba Tartaria independiente, todo lo que va correspondiendo pues al mapa, y que va haciendo la región histórica de Turquestán occidental y Turquestán ruso, hoy dividido entre estos estados independientes que es Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán y Kazajistán. Ya cuando, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando todo lo de Rusia? Aclaramos todas esas situaciones, y aquí venimos hablando pues de la pequeña Tartaria de Minor, o la pequeña Tartaria fue el nombre del Khenato de Crimea, el estado creado por todos esos pueblos tártaros en la península desde 1441 hasta 1783, y que es más duradero que los conatos túrgicos que sucedieron pues todo al imperio de las hordas de oro, ¿sí? Toda esta cultura tartaria del occidente desde mediados del siglo XIX
Tartaria aparece como un tópico pues un poquito más o menos legendario en la literatura y la descripción de viajes antiguos y medievales, por lo que generalmente es este término que tiene pues todas estas connotaciones negativas vinculadas con los paisajes pues hostiles de Asia Central y sus pueblos salvajes. Este uso se sumió pues con la percepción negativa de Oriente característica de Europa en el siglo XIX. Tartaria perdió su significado étnico relacionado con todos los pueblos turcos y mongoles para convertirse casi en un sinónimo de barbarie y de crueldad, de esclavitud, como opuesta al progreso de la civilización europea. Los rusos usaron ampliamente esta concepción para justificar la marcha hacia el este en el imperio de los zares y evitar pues la vinculación a Tartaria en su propio estado, el occidente, y por el contrario Tartaria pues se fue asociando a menudo al imperio ruso y pues más tarde a la Unión Soviética, a la cual pues la propaganda presentaba como un estado tártaro, es decir, asiático. En la unidad académica postsoviética, el nombre de Tartaria, que a veces se usa en los contextos en la búsqueda de conceptos globales como sinónimo del corazón de Eurasia, sin límites, definido y que contenido pues un poco claro. El estudio más complejo de este concepto es la monografía publicada en el año 2014, ¿sí?, de Strana Koxerina, la intervención de Asia Central en una historia de un concepto de Tartaria a Eurasia, en el cual pues se estudió detalladamente la evolución del término Tartaria y su relación con los tártaros. La autora explica el uso de Tartaria en la pseudociencia soviética marcada para el nacionalismo como un nombre original de una antigua Rusia imperial y altamente desarrollada, ignorada y ocupada por oculta por Occidente. La Tartaria, en cuestión de que estaba relacionada con el arte, fue el nombre habitual en Europa para designar todo el territorio lejano e inexplorado. En la literatura inglesa, en uno de los cuentos de Canterbury, el cuento del escudero, ¿sí?, está ambientada en la corte de Tartaria. En el viaje de Gulliver, ¿sí?, de los viajes de Gulliver, en el narrador se refiere a Tartaria en dos ocasiones. Una de ellas indica que el rumbo que podía llevar más allá de Tartaria y del mar de Gracial, y la otra pues un poquito más elaborada, en parodiando a los geógrafos de la época, donde señalaban que los mismos, esto era pues se suponía un gran error, suponiendo que entre Japón y California no hay nada excepto el mar, pues mi opinión debe existir que hay una masa de tierra que haga pues contrapeso en el gran continente de Tartaria. En el Galaf, uno de los personajes principales de la ópera de Turandot o Giacomo Puccini, que es el príncipe de Tartaria. También lo vemos en lo religioso, y el escritor, título de uno de los libros más conocidos como Los recuerdos del viaje de Tartaria al Tíbet y de China durante los años 1844-1845 hasta el 46. En el mismo, Tartaria recupera su antiguo sentido, tanto étnico, que se refería pues a Mongolia. En el libro de la noticia de Tartaria, un viaje de Bejín a Cachemira, escrito por el corresponsal del Times, Peter Fleming, después de un viaje a Karakorum, al Xinjiang. Tartaria tiene pues ese significado simbólico que corresponde geográficamente a la antigua Tartaria en los mapas. En la novela El desierto de los tártaros de Dino Buzzati, el topónimo no designa un territorio pues específico, sino que lo usa como un símbolo, como una amenaza oculta o como una metáfora en cuestión de miedo.
desligada de cualquier característica temporal y espacial. Y en la novela de Adán de Vladimir Nabokov, Tartaria es el nombre de ese gran país ficticio, el planeta del antitierra. Rusia es pues la contraparte de Terra, el mundo gemelo del antiterra. También lo vamos a ver en el relato de L. Frank Baum, La vida y las aventuras de Santa Claus. El antagonista son los gigantes de 3 ojos de Tartaria, se comenta. El poema de Walter del Mare, Si yo fuera señor de Tartaria, este país se describe como una tierra llena de felicidad. Todas esas teorías de conspiración en el origen de la teoría de la Gran Tartaria, que es una de las finalidades por la que estamos tomando este tema, ¿sí? Por esas conspiraciones como una civilización perdida que originó a Rusia y que partió de la difusión de la llamada nueva cronología de Anatoly Fomenko y fue popularizada por Nikolai Lavasov en la pseudoconciencia rusa conocida por ese nacionalismo. Tartaria se presenta como el nombre verdadero de Rusia, maliciosamente ignorado en Occidente. Desde aproximadamente el 2016, las teorías de conspiración sobre un supuesto imperio perdido en Tartaria ha ganado popularidad entre los internautas que hablan de habla inglesa, mayormente en los Estados Unidos, pero separados de un marco nacionalista ruso o integrados en una teoría marginales entre los grupos. Estas características de versiones de Tartaria se fundan en esa interpretación ahistórica en el desarrollo de la arquitectura. Sus defensores consideran ciertos edificios de estilo clásico ya demolidos, como el Ginger o la estación de Pensilvania en Nueva York. Del mismo modo, en los pabellones temporales de la Feria Mundial a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era en realidad construcciones de un vasto imperio mundial. Tartaria, suprimido de la historia, también habla de grandes edificaciones desde la Casa Blanca a las pirámides y que son atribuidas a las civilizaciones compuestas por muy avanzadas y en algunas versiones habitadas por gigantes, que ese es el punto del cual estamos retomando, porque ahí se consideraba de que habían seres gigantescos en los que por eso hacían esas puertas tan grandes y que estaban ocultas, porque eran unas puertas grandísimas y que a las entradas unificaban como puertas pequeñas como para hacer un camuflaje, ¿verdad? Toda esta situación en la que cuyo núcleo central era un poderoso imperio que había ocupado todo el norte de Asia desde el mar Caspio y los montes Urales hasta las costas del Océano Pacífico. Algunos promotores de la idea añaden que Tartaria logró transmitir energía por medio de ondas y grandes distancias, tal como las instalaciones de Tesla y las espiras de las torres características de la arquitectura rusa eran receptores de comentaban dichas ondas. Al mismo tiempo, eran como los grandes postes telegráficos visibles en algunas fotos antiguas que son conductores de la misma energía. Tartaria sostiene logros de paz mundial, pero fue destruida por las inundaciones de lodo para cubrir sus restos y ocultar la existencia del élite, ¿sí?, en la Primera y Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, según los defensores de estas ideas, que tuvo lugar un reset o un reinicio, lo que se le llama reinicio, que aquí vamos a hacer algo relacionado con estas conspiraciones del reset o los reinicios de las civilizaciones que van dando origen al mundo actual. Entre quienes comparten estas teorías de conspiración hay fotos, ilustraciones, mapas antiguos y las principales pruebas de esas afirmaciones que se va a ir haciendo considerando que existían construcciones similares a las de todo el mundo, pero que eran edificios de estilo clásico, con cúpulas, fortalezas en forma de estrellas
o palacios con torres elaboradas que demuestran la existencia de una civilización mundial. En cuanto a los mapas, las ubicaciones del extenso territorio tanto de Asia y Oriente, llamado Tartaria, se menciona en sus símbolos como la bandera o emblemas. Es evidencia pues la existencia, así como la desaparición de los mismos, pues indican que se han ido suprimiendo por intereses ocultos. Por otra parte, según los seguidores de estas teorías, las fotos del siglo XIX parecen mostrar calles desiertas y muchas ciudades en las cuales aparecen personas que hay un contraste entre la tecnología, los carruajes tirados por caballos, las calles embarradas y las elaboradas construcciones de piedra. La mención del barro es importante para esto, pues hay creyentes que en ciertas imágenes se ven que sostienen elementos arquitectónicos como tanto puertas, ventanas y arcos que apenas sobresalen en el nivel del suelo, por lo que supone que fueron sepultadas por un aluvio de lodo, ¿sí? Todas estas críticas dicen, no existen pruebas de la existencia de esta civilización y todas las evidencias que supuestamente pues la respaldan se basan en malinterpretaciones de una serie de datos o documentos. En realidad, según todas las fuentes, Tartaria fue el nombre de un territorio de Asia Central y Oriental mal conocido en Europa, poblado por pueblos de origen mongol. En los diccionarios y enciclopedias del siglo XVII y XIX lo mencionan y, como era costumbre en la época, le asignan emblemas y fronteras definidas que nunca existieron en realidad. En cuanto a los edificios de estilo neoclásico, se pusieron de moda a fines del siglo XVIII y se difundieron pues gran parte de Europa y América junto con la Revolución Industrial, mientras que las fortificaciones con bastiones en punta, cuyos planos pues semejan una estrella, son anteriores, pues corresponden a la arquitectura defensiva francesa de Vauban, desarrollando a partir pues de todos esos avances de armas de fuego de gran alcance. Las grandes exposiciones en las ferias mundiales se caracterizan por la construcción de edificios pues efímeros y recargados, en cuyo interior se exhibían los avances tecnológicos llamado Belle Époque. Aunque las imágenes aparecen obras imponentes, en realidad es que estaban construidas con material barato o fácilmente desmontable, como vidrio o acero. En los archivos de las ciudades que fueron sede o participaron en nuestras muestras, guardando pues los planos originales de mayor parte de las construcciones. En cuanto a las fotografías de las calles desiertas, que se debe recordar que las primeras fotos no tenían el tiempo de exposición suficiente para captar a las personas, por lo que no aparecen en ellas. Acerca de la presencia de la tecnología antigua conviviendo con modernos edificios, la confusión proviene de la idea errónea de que los grandes monumentos solo pueden construirse con maquinaria ultramoderna y desconocimiento de gran desarrollo de la técnica y la construcción, que a partir del uso de esas energías del vapor, de la electricidad, desde pues mediados de 1800, finalmente las imágenes de los edificios junto a las excavaciones pues son registradas a la renovación urbana de finales del siglo XIX, principios del XX, con la destrucción subterráneos y la colaboración del subsuelo, que tendidos eléctricos y sistemas de aguas corrientes. En síntesis, toda esta teoría de Tartaria es el resultado del desconocimiento de la historia moderna. Es una mala interpretación de la arquitectura y con ello pues va sumando a la creencia de un complot de la llamada élite para mantener engañada a la población mundial. Pues, ¿qué les parece toda esta información en la que se basa pues en la conspiración de la arquitectura, esa civilización avanzada, maravillosa arquitectónicamente, y la lluvia de barro que lo destruyó?
Todo así se ha creado pues esta conspiración de Tartaria. Desde el 2016 publicaron en redes sociales, comparten la teoría, pues dicen que sin ninguna evidencia sobre el supuesto imperio Tartaria y que había pues estado detrás de la construcción de grandes obras arquitectónicas alrededor pues del mundo, en la que las redes sociales en ocasiones ofrecen a los usuarios el ecosistema perfecto para que en ellas confluyan pues las teorías de conspiración. Muchas de ellas se caracterizan por usar matices de la realidad para pues elaborar argumentaciones de lo más besadas y sin ningún tipo de evidencias en las que respalde pues lo que ocurrió realmente en Tartaria. Según numerosas publicaciones, este es el nombre de una de las civilizaciones que estaría detrás de grandes construcciones arquitectónicas, desde las pirámides de Egipto hasta el Capitolio de Washington, D.C. Tartaria, según la conspiración, se habría extendido por todo el mundo, convirtiéndose siglos atrás en un imperio de grandes avances tecnológicos. Y es precisamente por ello en la que esto fue destruido a causa de un reinicio o eliminación de toda referencia de un supuesto imperio en registros históricos. La teoría de Tartaria, que también pues es promovida por esos sectores nacionales en Rusia, no se apoyan, pues dicen que ningún tipo de evidencias científicas y que hay pruebas que demuestran que sean ciertas. Tampoco tienen un líder a quien seguir, como si ocurre con otras conspiraciones como QAnon. En este foro, donde se ha compartido numerosas afirmaciones sobre la supuesta civilización destruida, ayudando a ganar pues relevancia entre más conspiranoicos. No obstante, sí que existió un territorio conocido como Tartaria y que nadie tiene que ver con la conspiración sobre la arquitectura, y en la Edad Media este fue el nombre de una de las civilizaciones europeas que utilizaron y denominaron el territorio asiático, habitado por pueblos con mongoles y turcos, y el término dejó de emplearse en el siglo XIX, pese a que hoy en día que se siguen haciendo pues referencias a la arquitectura y a los pueblos de Tártaro, en la que es. ¿Qué es la conspiración de Tartaria? Comenzó a circular en los foros Reddit del 2016. Según los mensajes, esta era una civilización responsable de la construcción de un tipo de maravillas arquitectónicas: las pirámides de Giza, la Gran Muralla China, Petra, Penn Station en Manhattan o el Capitolio de Washington, D.C. Son solo pues algunos de ellas que se mencionan, de que está hecha esa construcción que se encuentra alrededor del mundo, llevando a los seguidores a una conspiración a seguir la civilización, convirtiéndose pues en un imperio mundial. El origen de esta supuesta civilización no está claro, puesto que algunas narrativas aseguran que Tartaria se remonta a miles de años, y a otras situaciones, a la civilización más en tiempo, en la que va pues haciendo sus no obstante se van comentando pues las bases que van a ir asentándose en este concepto. Asentados implica el periodista crítico del diseño, quien publicó una investigación sobre la conspiración. Según Mortis, los seguidores de la conspiración defienden la teoría y asimilan un movimiento cultural relacionado a este modernismo. Todo lo que difiere de este estilo arquitectónico, o sea, anterior a él, había sido destruido Tartaria. El imperio de Tartaria había sido contactado, según las conspiraciones, con numerosos avances tecnológicos, como la posibilidad de transmitir energía mediante sondas a través de la torre de varios edificios, además del hecho de que algunos de ellos cuentan con escaleras, portones de gran tamaño y que sirven como una prueba, como la minoría de sus seguidores, de que la civilización fueron habitadas por gigantes. Añade Neutral
es Blan Abrams, director de documentales, colaborador de los podcasts QAnon, Anonymous. Pues fíjense en que toda esta situación en la que nosotros vamos viendo todas esas discrepancias sobre el final de Tartaria y la falta de pruebas sobre la existencia. De esta misma manera, en lo que no está claro el origen de Tartaria, tampoco es consenso sobre un supuesto final. Mortis y Abraham puntualizaron que existe una narrativa que culpa a la élite mundial y fuerzas malignas de Occidente de la destrucción de la civilización, tras sentirse pues amenazados con los avances de Tartaria, según las publicaciones de las redes sociales de los poderes occidentales, que había pues intentado tapar la existencia de ese imperio con 2 grandes guerras mundiales y borrando los libros de la historia, causando un gran reinicio o un reseteo. No obstante, otra de las narrativas que se ha podido popularizar en los últimos años es aquella que afirma que una lluvia de barro es la culpable de la desaparición de Tartaria, enterrando a muchos de sus grandes construcciones, y similar a la teoría pues del Atlantis, en el sentido de que el imperio que hoy permanece debajo del mundo que conocemos, y que creen que todas las montañas que vemos son edificios de Tartaria cubiertos de barrio, pues señalaba Abraham. Por su parte, Mortis añade que una de las supuestas evidencias a la que se agarran los seguidores de las conspiraciones es la existencia de las construcciones con ventanas en sus sótanos. A pasar por delante de estos edificios cuando estamos en la calle, los cristales están a nivel de nuestros pies, y los conspiranoios afirman que esto se debe a que el resto del edificio permanecen sepultados, señala el periodista. Es por ello que por lo que muchas de las publicaciones de las redes sociales afirman que, por ejemplo, la Catedral de San Basilio en Moscú es solo la parte superior de la edificación y que se construyó en los tiempos de Tartaria, mientras que la mayor parte de la obra arquitectónica se encuentra bajo la tierra. Asimismo, no hay ningún tipo de base científica que demuestre que el gran imperio de Tartaria, que citan los conspiranoios, llegase a existir, además de las múltiples evidencias históricas como escritos y fotografías que han ido demostrando que cuando se construyen, pues los distintos edificios se relacionan falsamente con Tartaria. La idea del gran reseteo es físicamente imposible, afirmó Mortis. Por mucho que se hubiese intentado borrar la civilización de los libros, es imposible borrar la mente de todo el mundo y lo que se relaciona con las grandes obras de la construcción en todo el mundo, pues los seguidores de la Tartaria emiten el hecho de que los estilos arquitectónicos pueden viajar en el mundo durante siglos, añadieron pues los periodistas. Las referencias rusas y documentos de la CIA sacados de contexto. Otra de las teorías pues habla de la asociación de Tartaria, cuenta con la influencia rusa. Abrams destaca que fue el matemático ruso Anatoly Fomenko uno de los primeros en hacer referencia a la supuesta civilización. Su llamada nueva cronología, Fomenko dio lugar a la teoría revista con tintes nacionales sobre Rusia y dando lugar a relatos según los cuales Tartaria era el verdadero nombre de Rusia y que había sido ignorado por Occidente para rebajar su poder. Detalla a los colaboradores en el podcast Anonymous. Pues miren, hay cantidad de información sobre el respecto. Nos vamos a quedar aquí para no hacerlo tan largo este video, pero lo que sí está interesante es checar, pues como al principio hablamos en este video de la localización de Tartaria, venida de los tártaros, y las conspiraciones, como para dar a entender de que era el nombre original de Rusia y que se opacó con las 2 grandes guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial,
y que aquí también la otra conspiración donde hablan de que fue sumergida por el lodo. Nos quedamos hasta aquí. Espero que les llame la atención. Hay que investigarlo. No se queden con mi información o con la información que estoy dando. Busquen, investiguen y que sea la que más pues les llene a ustedes y con la que más se identifiquen. Que pasen un buen día y pues esto ha sido todo por hoy.